El encuentro entre Jesús y la mujer del flujo de sangre. Vamos a leer ahí. Y cualquiera que quiera opinar, abre el micrófono, ¿ya? Mientras lo mantiene cerradito. Ya. Voy a leer. Dice Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía un flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí está la lectura para que me sigan. Entonces, esta historia está Jesús, que ya sabemos, es nuestro Salvador, nuestro Mesías esperado, una mujer, ¿cierto?, que tenía un flujo continuo de sangre. No se menciona el nombre de esta mujer, solo su condición, y probablemente ella también se volvió, ¿cierto?, una seguidora de Jesús. Recuerden que las mujeres en los tiempos de Jesús tenían un papel secundario en la sociedad y su principal función era casarse, tener hijos, encargarse del hogar, ¿cierto? Lo habíamos dicho en otra lección, la Torá se le enseñaba principalmente a los hombres y no era bien visto que una mujer hablara con hombres que no fueran de su propia familia. No podían aspirar a ser líderes ni maestras y se consideraban impuras en sus periodos menstruales. El testimonio de una mujer no tenía el mismo valor legal que el valor de un hombre. Y Jesús desafió entonces las normas culturales de su época y elevó la dignidad de las mujeres dándole un papel fundamental en su ministerio y en la expansión del Evangelio. Jesús rompió con muchas de estas costumbres al interactuar con mujeres de manera digna y respetuosa. Las incluyó en su ministerio, les enseñó directamente, les dio roles clave en la expansión del Evangelio y esto fue radical para ese tiempo, ¿ya? Mostró el valor que Dios le da a las personas sin importar su género. Mire, antes de empezar, habían tres cosas que hacían inmundo a los hombres y a las mujeres, obviamente, a las personas. Tocar a una persona leprosa, eh, tener flujos del cuerpo o todo lo que se haya hecho inmundo por un alma difunta. O sea, por ejemplo, cuando moría alguien, no se podía tocar ni la ropa, ni la casa, ni los muros, nada, ni todo eso, si uno tocaba eso, se hacía impuro. ¿Y qué significaba que fuera impuro? Que no podía acercarse a nadie, que no podía entrar a la sinagoga, que no podía entrar al templo. ¿Ya? Eso es lo primero. Bien, aquí hice un dibujito. Eh, no es que Dios sea el sol, pero Dios no tiene imagen, entonces a veces no sé cómo mostrarlo, pero hice una luz refulgente ahí, ¿cierto? ¿Cómo era la comunión de Adán y Eva con Dios? Y aquí para que abran los micrófonos y comenten. ¿Cómo ustedes creen que era la comunión de Adán y Eva y Dios? Él le hablaba con el Espíritu Santo. No, Dios. ¿Mm? Adán y Eva. ¿Cómo era la comunión de Adán y Eva y Dios? Buena. Directamente, Buena, excelente. ¿Por qué? porque Dios hablaba con ellos, tenía una comunicación. Directamente. Gracias, Sí, hermano Juanito. Directamente Dios hablaba con ellos. Estaba enlazado directamente con ellos. No había nada que impidiera, ¿cierto?, que ellos hablaran con Dios. Qué bueno eso, ¿cierto? Seguimos. Entonces, Adán y Eva tenían esa comunión directa con Dios. Mire lo que dice Juan el Bautista, un poco antes que aparezca Jesús. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Mire lo que dice Juan el Bautista. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, ¿cierto? Ahora los voy a dibujar más chiquitito, y ahí está Dios. ¿Qué pasó con ellos y Dios? ¿Pueden Una abrirme los ojos? separación ¿Ah? por el pecado, una separación. Se cortó la comunicación. Se cortó el internet, se Exacto. cortó la wifi, ¿cierto? No hay más internet para Adán y Eva. Conexión directa, se acabó. ¿Por qué? Y ahí está, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, o sea, maldades, pecados, han hecho división entre vosotros y Dios. Y sus pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, Adán y Eva, por el pecado de ellos, eso generó Un quiebre. un quiebre, ¿cierto? Una rotura, un abismo entre Dios que es santo y nosotros los seres humanos que somos pecadores. Mire, Pablo en Efesios dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo notamos eso nosotros? En Génesis, cuando ellos pecaron, dice que oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto, al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Cierto? Y Dios los llamó, po, y ellos no lo veían, no sentían la presencia de Dios. No se podían esconder de Dios, pero ya no lo veían. Eso quiere decir que hubo un quiebre. En el libro de Levíticos, entonces, al pecar Adán, crearon una especie, una separación de Dios con toda la humanidad. Y Dios proveyó una forma de acercarse a Dios, po. Ustedes saben que Dios quiere tener esa comunión con nosotros, Dios quiere acercarse a nosotros. Ahí les contaba lo que dijo Juan el Bautista, que el reino de los cielos se volvió a acercar. ¿Qué proveyó Dios? Y aquí les pregunto a ustedes, a todos los que están presentes, para acercarse a Él, después de que Adán y Eva pecaron. ¿Cómo podíamos acercarnos a Dios? ¿Cómo el ser humano podía acercarse a Dios en tiempos del Antiguo Testamento? Pregunta. ¿Pueden responder? por medio de los sacrificios. Gracias, Gloria. Dios les proveyó a los seres humanos poder acercarse a Dios. Estábamos separados, ¿cierto? Pero Dios dijo, mire, vamos a hacer algo. Tráiganme, ¿cierto? Dependiendo de los pecados, ¿cierto? Un animalito sin mancha, sin tacha. Y Dios le proveyó los sacrificios. Esa era la forma de acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento ellos ofrecían, ¿cierto? Sacrificios de animales y eso limpiaba su pecado y por lo tanto podían acercarse nuevamente a Dios. Em, Que se llaman holocaustos. Eso que está ahí es la tienda que después se transformó en templo, el tabernáculo, que cuando ellos estaban en el desierto, Dios les dijo cómo tenían que hacer el lugar donde ellos podían efectuar estos sacrificios, ¿ya? Voy a tratar de... Este es el tabernáculo, ¿cierto? Este es una tienda que armaban ellos, la desarmaban, caminaban y la volvían a armar. Y aquí en esta tienda estaba el atrio o patio donde se hacían los sacrificios. Aquí el pueblo venía y ofrecía sus sacrificios. Los sacerdotes hacían el sacrificio, ¿ya? Ahí estaba el lavatorio, la fuente para lavarse, ¿cierto? Y acá estaba el lugar santo y más acá el lugar santísimo. Eso estaba bloqueado, el lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, que está acá al fondo, solo el sumo sacerdote y solo una vez al año. ¿Qué había en el lugar santo? El arca del pacto, ¿ya? La- Donde estaban los 10 la- mandamientos. Ahí está el mapa, si tuviéramos que ver el mapa. Ahí está el altar de bronce. Hay una canción al altar de bronce, ¿cierto? Señor, tu rostro quiero ver. Ahí está la fuente, donde se lavaban las manos. Aquí está el lugar santo, donde estaban, ¿cierto?, la mesa de los panes. Habían 12 panes que identificaban cada tribu. Estaba el candelabro que alumbraba, ¿cierto? Tenía que estar siempre encendido.
el altar de incienso que tenía que ver con las oraciones que ofrecían los sacerdotes por el pueblo. Y aquí había un velo, este era el Era el segundo velo. Este sacerdote. velo, nadie podía cruzar a este lugar que era el lugar santísimo. Aquí estaba la presencia de Dios a través del arca. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Entonces, a este lugar solo entraba una vez al año el sumo sacerdote y tenía que entrar amarrado con unas cadenas, o sea, con una campana y un cordelito. Sí, porque si no estaba, si él, si él había pecado y no se había arrepentido, al entrar a este lugar, él fallecía. Por eso lo amarraban con un cordel para sacarlo, porque nadie más podía entrar a ese lugar. Y esto es el mismo modelo que se usó para el templo. El templo de Salomón o el templo de Herodes tenía la misma estructura. El lugar para hacer los sacrificios, el lugar de las oraciones de los sacerdotes y el lugar santo, ¿ya? Recuerde eso porque es importante. Me va a decir, ¿por qué es tan importante? Es el tabernáculo, decía, y esto está en Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es el santuario que se hizo para buscar al Señor en tiempos del Antiguo Testamento. En Éxodo 26:33 dice, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Está hablando de este velo, de un paño que separaba estos dos lugares. Em, y ahí en Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo, por los pecados del pueblo, él ofrecía estos sacrificios. Primero ofrecía sacrificios por sus pecados y después por los pecados de todo el pueblo, una vez al año. Bien, vamos a las leyes de purificación. Las leyes judías respecto a la purificación eran súper estrictas, ¿ya? En Levíticos 15:25, eh, primero le voy a leer, si alguien quiere apoyarme, Levíticos 15:19, por favor. Levíticos 15:19. Si alguien lo encontró, lo puede leer, por favor. ¿Lo leo? Sí. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Amén. Lo que está diciendo ahí, que cuando la mujer estaba en su periodo menstrual, ¿cierto? Ella quedaba inmunda y no se podía tocar. Cualquiera que la tocara quedaba también inmundo. ¿Qué significa inmundo? Que no puede ir ni al templo, que no puede no puede participar de nada, ¿ya? Eso significa que era inmundo. Y además, si no hacían rito de purificación, podían morir. El Levítico 15:25, ahí mismo en el 15, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, o sea, algo que no se corta, fuera el tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Eso dice el 15:25. O sea, la mujer mientras tenga flujo de sangre es inmunda. Eso decía el Antiguo Testamento. Y aún 7 días más, después que se paraba esa sangre, ese periodo, por 7 días más, quedaba inmunda. Y si el hombre tocaba a la mujer o tocaba la sangre, bueno, si tocaba a la mujer, quedaba inmundo por ese día. Y si tocaba la sangre o tocaba cualquier cosa que la mujer hubiera tocado, tenía que también estar por 7 días aislado. Em, Entonces ese hombre que toca cualquier cosa donde haya estado la mujer quedaba impuro hasta la noche y si tocaba la sangre quedaba impuro 7 días. ¿Ya? Le había dicho yo que las leyes de pureza, ¿cierto? Em, Estaba relacionado a la sangre, a los flujos, a los muertos. No podían tocarse los muertos tampoco. Claro, uno hoy día lo entiende por los temas médicos, ¿cierto? En ese tiempo no había medicina, no había ciencia. Por lo tanto, no se sabía, ¿cierto?, si la persona murió por alguna enfermedad, un virus o cualquier cosa. Entonces, tocarlo obviamente podía quedar contagiado. Y lo mismo en el tema del periodo de la mujer. La limpieza ceremonial, su observancia era obligatoria para los israelitas y bajo pena de muerte. O sea,
Ningún enfermo impuro podía entrar al templo del tabernáculo. Si alguien lo hacía, entonces era apedreado. Levítico 15:31 dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O sea, si alguien osaba entrar y estaba inmundo, era apedreado, ¿ya? Y nosotros sabemos que Jesús, ¿cierto? Vino a cambiar, ¿cierto? El pacto. eh, Él vino a salvarnos. Jesús significa salvador, esto lo vimos también. Vino a salvar lo que se había perdido, porque cambia incluso aunque siempre el mandamiento era por amor, pero Él lo explica que, que nosotros debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Él enseña entonces la misericordia y el amor y trae estas buenas noticias, ¿cierto? Para todos los oprimidos, los cautivos, ¿cierto? Y nos enseña con su ejemplo. Él con su ejemplo quiere que hagamos lo mismo que Él. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y primera Juan 4:11 que está ahí dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Jesús cambió el paradigma de cómo se aplicaba la ley. No como estaba escrita, porque la ley no cambió. De hecho, Jesús cumplió la ley, pero Él le dio el verdadero sentido a la ley. Y ustedes saben también, que también lo hablamos en algunos estudios, que la fama de Jesús desde muy temprano se extendió por todo Jerusalén. Ahí en Lucas 14, 4, 14, 15 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cómo se sabía que Jesús estaba por ahí? Y ahora voy a detenerme. ¿Cómo se sabía que Jesús andaba por ahí? ¿Por qué cosas era conocido Jesús? Dos preguntas. ¿Por qué era conocido Jesús? ¿Cómo se daban cuenta que Jesús estaba cerca? por la multitud que lo seguía, Gracias, hermano Juanito. Excelente. Había mucha gente que lo seguía. ¿Y por qué lo seguían? por sanidad, porque por sanaba, alimento, sanaba a mucha gente. Por los por milagros comida, que hacía. Y milagros. además, por cómo enseñaba. Recuerden, a Jesús se conoció como un hombre que hacía milagros, o sea, un sanador, y porque era un gran maestro. ¿Ya? Amén. Era uno de los mejores, de hecho. Decían que hablaba como uno que tiene autoridad. Seguimos entonces. En Marcos 1, 27, 28 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda provincia y alrededor de Galilea. En Marcos 4, 23, 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, la fama de Jesús se extendió muy rápido. ¿Por qué? Porque era un buen maestro y además alguien que sanaba a todos los enfermos que le trajeron a Jesús, y siempre se lo repito, los sanó. Esas señales y esas maravillas siguieron su ministerio y lo marcaron, porque Dios quería mostrar, ¿cierto?, quién era Jesús. Su identidad estaba puesta en esos milagros. Eran credenciales de lo que él decía ser. Y obviamente la multitud lo seguía. Miren Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más. Grandes multitudes se reunían para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades. En Mateo 15:30, y se acercó mucha gente que había traído consigo cojos, ciegos, mudos, mancos. Yo me imagino Jesús todo el día sanando enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viéndolos mucho, los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar, los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel.
Bueno, y ahí tengo muchos más versículos que hablan de las multitudes que seguían a Jesús y de todos los enfermos que él sanaba. Y como vimos la semana pasada, hay enfermos que Jesús se acercó a ellos y los sanó en forma arbitraria, soberana, como el paralítico de Betesda, como el ciego de nacimiento. Pero muchos de los que vinieron a él con fe en él, también los sanó. Porque cuando uno tiene fe, es necesario demostrar la fe. ¿Cómo demostramos la fe? Creyendo y haciendo lo que creemos, ¿cierto? Yo siempre le digo el ejemplo del tiempo. Si dicen que mañana va a llover y usted lo cree, va a ir abrigado, va a llevar paraguas, pero si no lo cree, va a ir así nomás. Entonces, el que cree, el que hace algo, la fe se demuestra con acciones y para todo era Jesús el Mesías esperado. Vamos a ver la historia. 5:24, ahí donde empezamos a leer. Fue pues con él, ¿y quién le seguía? ¿Quién le seguía a Jesús? La El Marcos multitud, 5:24. ¿Quién seguía a la Jesús? La multitud. Pueden, personas. pregun- pueden preguntar, pueden comentar, pueden detenerme, ¿ya? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mire, era tanta la multitud que seguía a Jesús que Jesús no podía moverse. Justo vino un principal de la sinagoga que su hija se estaba muriendo y Jesús dijo, voy a tu casa. Y en eso que iba, por eso dice, fue pues con él, por eso parte así el 5:24, porque Jesús no va donde esta mujer del flujo de sangre. Jesús va a otra casa, a una niña que se está muriendo. Y la gente lo apretaba. Era tanta la gente que iba al lado de él que lo apretaban. Mire, esta es la mujer marginada. Y ahora voy a volver al tema de la separación de Dios. ¿Se acuerdan del dibujito que hice de Dios? Ahí está, la luz. Ahí está la mujer. ¿Qué le pasaba a esta mujer? ¿Cómo se sentía ella respecto a Dios? ¿Cómo creen ustedes que se sentía esta mujer respecto a Dios? Mal, pecado, no es sucia, pues, yo creo. Sucia. ¿Qué más? Avergonzada, Avergonzada. ¿Qué más? Nada. Ima- ima- Marginada, como dice ahí el título. ¿Qué más? Impura. Impura. Mateo 4:17, que está ahí arriba, dice, este es Jesús. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista empezó a predicar, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado? Ahora Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empieza, su mensaje es que Dios está cerca. Y esta mujer se siente lejos. ¿Por qué? Mire, por el pecado, ¿cierto? Se siente lejos también, y aquí estamos hablando del pecado general, no solo de ella, sino de la humanidad que nos separa de Dios. Se siente lejos también por las reglas, por las normas de los escribas, de los fariseos, esas 613 reglas que pusieron. Eso alejaba al hombre de Dios, porque ¿quién cumplía eso? Ni ellos cumplían sus normas, sus tradiciones. Y además estaba alejada de Dios enfermedad. por su enfermedad. Ella se sentía y la ley le decía que ella estaba impura. Por lo tanto, no podía llegar al templo, por lo tanto, no podía entrar a la sinagoga, no podía acercarse a las personas. Yo me imagino que no estaba casada, no tenía hijos, porque ella no podía acercarse a nadie, estaba sola. Entonces ella se sentía lejos de todo, de Dios y de todo. Sigamos. Su calvario, en el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, 12 años. ¿Se imagina usted un flujo de sangre continuo por 12 años? Había sufrido mucho y de muchos médicos, o sea, sufría por su enfermedad, además los médicos no le daban solución y se había gastado, no lo que no tenía, todo lo que tenía ya se lo había gastado, o sea, probablemente estaba en la calle, probablemente mendigaba ya, ¿cierto? Y nada había aprovechado. Eso dice Marcos 5, 25, 26. Esta mujer, entonces, 12 años ahí. Porque Los teólogos no saben cuál puede ser la causa de su enfermedad, pero podría ser alguna infección,
alguna lesión, incluso podría haber sido una enfermedad venérea, ¿cierto? No se sabe a ciencia cierta cuál puede haber sido, pero ella había agotado todas las posibilidades de ser sana. ¿Y qué dice la escritura? Que ella escuchó, ¿cierto? Escuchó que Jesús estaba por ahí. Y yo me imagino que ya sabía de la fama de Jesús. Tal vez ya había escuchado algunos mensajes de parte de Jesús, que él sanaba, que él decía que el reino de los cielos se había acercado, ¿cierto? Ahí en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ella tenía temor, porque no podía acercarse a la gente, estaba impura, no podía estar en medio de las personas. Imagínense que si la descubrían y, y ahí en medio de la gente tenía que ser apedreada. Entonces, lo que tiene que hacer ella para tocar a Jesús, yo imagino que estaba muy desesperada, era como su posibilidad. Jesús iba a otro lugar y la multitud seguía a Jesús. O sea, Jesús no podía andar tranquilo en ese tiempo, porque todos lo seguían. Y aquí vemos la fe de la mujer, po, una fe en acción. Porque dice, si solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Ella no está creyendo que la ropa de Jesús la va a hacer salva. Ella está creyendo en Jesús. Porque si no, hubiera esperado que Jesús hubiera dejado la ropa por algún lado y la toca y no se hace atado. Pero ella quiere tocar el manto de Jesús, porque sabe que es Jesús el que la puede salvar. Mire, ahí está Jesús. ¿Se acuerdan del dibujito que hacía yo de Dios? Ahí está Jesús, ahí está la mujer. ¿Qué separaba a la mujer de Jesús? Jesús es Dios. ¿Qué obstáculos habían de una Una mujer? impureza. La impureza, el pecado, las leyes de los fariseos y su enfermedad. ¿Y qué decía la mujer? Si Ella tocare tan solo su manto, corazón, seré a la salva. razón del corazón O sea, ella de tiene Dios. que derribar en su mente todo lo que la separa de Dios. Tiene que derribar, ¿cierto?, la religión, saber que es pecadora, reconocerse y saber que está enferma para abrirse paso. La mujer se abre paso entre la multitud, casi arrastrándose. ¿Y Jesús se da cuenta o no se da cuenta? ¿Se da cuenta Jesús o no se da cuenta? ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Y yo le quiero preguntar a usted ahora, ¿cuáles son sus obstáculos? ¿O cuáles son los obstáculos de las personas para no acercarse a Jesús? ¿Qué nos separa hoy día si la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Qué nos separa hoy día de Dios? ¿Hay algo que nos impida acercarnos a Jesús? No hay nada, porque el pecado Jesús ya pagó por nosotros. La enfermedad Jesús tal vez no nos va a sanar, a lo mejor sí, pero Él puede hacer que nuestra vida sea diferente y sea llevadera. Nuestra, nuestra religión, nuestras normas religiosas, hay gente que cree que puede ir a Dios cuando esté mejor, pero nada nos puede separar de Dios, nada. Finalmente esta mujer toca su manto y alcanza la salvación. Dice, enseguida, el 5:29, la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella tocó el manto de Jesús y se sintió sana, porque de inmediato la fuente del flujo de sangre se secó y fue sanada. Y dice que Jesús, dice, conociendo, porque Jesús, imagínense, todos lo apretaban, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos como Pedro, que iba ahí, le dijeron, Señor, todos te aprietan, ¿por qué dices quién me ha tocado? Pero Jesús como que ignoró eso, ¿cierto? Siguió mirando. ¿Cómo se sentiría usted en lugar de esta mujer? Cuando Jesús se detiene, están todos mirando, y Jesús dice, ¿quién me tocó? Imagínense, ella era mujer, inmunda, no podía acercarse a la gente, podía ser apedreada,
Podría haberse quedado callada, ¿cierto? Pero ¿qué buscaba Jesús? Jesús quería dar a conocer la fe de esta mujer. Necesitaba que ella confirme su fe. Y ella, a pesar de sentir vergüenza, temor, dice que se pone de pie, temblando, sabiendo lo que había hecho, se arrodilla delante de Jesús y le dice que ella fue. Le cuenta la verdad. ¿Qué le dice Jesús? ¿La reta? No. Jesús exalta la fe de esta mujer. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Mire, no le dice tu fe, bueno, después le dice, pero primero le dice, tu fe te ha hecho salva. Porque ¿qué venció? Recuerde que cuando nosotros buscamos al Señor, eso se llama fe. Claro. Eso que significa que le damos la espalda al pecado. Por lo tanto, ella al acercarse a Jesús, Sí, renuncia al pecado, renuncia a la ley farisaica y además es salva. Y Jesús le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús además le da la sanidad física y la salvación. Es Jesús el que rompe estas barreras. ¿Se acuerdan las barreras que dijimos que habían para acercarse al lugar santísimo, para acercarse a Dios? El pecado. Jesús al morir en la cruz derribó esa separación que había entre el hombre y Dios. Así que hemos, hermanos, dice Hebreos 10, 19, 20, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. ¿Sabe lo que pasó en el templo cuando Jesús muere? Estaba el lugar santísimo, el velo que cubría el lugar santísimo. ¿Sabe lo que pasó? ¿Alguien sabe lo que pasó? oh, ¿Qué pasó? se rasgó. Se rasgó. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó, se rompió en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa? ¿Qué símbolo tiene que ese velo de que nadie podía entrar al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. ¿Qué significa simbólicamente que el velo se rasgue? Justificación. No, significa que ya no es necesario porque está el Espíritu Santo ya y fuimos todos salvados. Que ya no hay pecado en Porque, nosotros. Si nos porque ya, arrepentimos, claro, porque si nos Jesús ya arrepentimos, pagó, ya exacto, en ese momento ya pagó por nosotros. pagó por Libre nosotros. acceso, Libre acceso, Hebreos libre 10:12. acceso. Amén. Pero Cristo, Sí, habiendo ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces hoy día podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. amén. Se, Jesús rompió eso y pagó por nosotros. Por lo tanto, ya no hay un abismo. Ahora podemos nosotros tener y disfrutar del regalo de Dios. Antes de concluir, ¿alguien quiere decir algo? Preguntas, inquietudes, comentarios. A mí lo que me llama la atención que se refiere a la narración que la llama mujer, que después cuando la justifica la llama hija. ¿Se fijan? Cuando la Claro, porque justifica, ya le dice hija, ven, tu Hija, fe te tu ha fe te ha salvado. salvado. Excelente comentario, porque ella, ¿cierto? En Sí, esa demostración de la búsqueda de Jesús, ella se arrepiente, obviamente, y pasa a ser hija. hija. Claro, amén. vas a ser cristiana, por decirlo de alguna forma. Eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Pueden opinar, preguntar, dudas, inquietudes. La Marión, mi hermana Marta. No, ninguna duda. Ninguna duda. Es Ninguna Jesús, duda para pues. qué. Es Jesús que nos abre la puerta. Acerquémonos, pues, Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces
Nosotros nos sentimos mal delante de Dios porque pecamos, fallamos, pero la puerta está abierta. Amén. Nada nos puede separar del Amén. amor de Dios El en amor de Cristo Dios. Jesús. Nada. Él rompió esos obstáculos. Si usted tiene un obstáculo para no acercarse a Dios, eso ya Jesús lo derribó. Amén. Hoy podemos acercarnos. El Señor nos dio la victoria. Así que mi resumen es este. Todo aquel que se encuentra con Jesús, cambia. No hay pecado ni nada que nos pueda separar de Jesús. Amén. Y la fe no solo se dice, se cree y se ejecuta. Acuérdense que Amén. Dios no quiere oidores, quiere hacedores de su palabra. En Efesios 1:7 dice, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Dios no quiere que nadie se pierda. Y esa es la buena noticia. Este es el Amén. mensaje del Evangelio. Que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a darnos una oportunidad de ser salvos. La salvación es la oportunidad que nos da Dios para vencer el pecado.